Félix Vega aprendió a ilustrar y contar historias junto a su padre, Óscar Vega, primer dibujante de Mampato, y es autor de Juan Buscamares, tetralogía posapocalíptica traducida a 7 idiomas, y de Duam, La Piedra de Luz, fantasía mágica basada en los mitos del pueblo mapuche. Su trabajo ha sido publicado en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Eslovenia, Brasil, Japón, Argentina, Andorra, Rusia, Polonia y Chile. Parte de su obra, María Dólares, Asesinos Anónimos y Las dos sonrisas, la ha realizado junto al guionista español Enrique Sánchez Abulli. También ilustró el cómic de la ópera rock Transitus, del grupo de rock progresivo Aireon. Junto al escritor chileno Francisco Ortega, es coautor de la novela gráfica Los fantasmas de Pinochet, ganadora del Premio Novela Gráfica del Ministerio de Cultura de Chile. Su último trabajo para el mercado franco-belga es Vinland, publicado en castellano con el título de Thor y la Mujer Águila. Y junto a la cantautora Camila Moreno realizó el comic book El Fuego Secreto. Pero me presento, a ver, soy Félix Vega, soy autor de cómics, ilustrador, guionista, dibujante y colorista. Eh, y mi cómics más conocido es una saga, una novela gráfica titulada Juan Buscamares, que se publicó en el siglo, a fines del siglo pasado y bueno, se ha vuelto a reeditar con esto de la moda de los integrales y ha tenido muy buena repercusión en el nuevo público, ¿ah? Mejor que en su tiempo cuando la publicamos. Y bueno, he hecho otras cosas más como que tampoco han llegado a México, lamentablemente, como Guam, que es una fantasía. Los voy a ir enseñando, no sé si porque también hablar en abstracto para tu público como que no es la idea. Aquí, por ejemplo, tenemos a Juan Buscamares. Esta es la edición integral en español, ¿vale? Que me gusta hacer portadas que den la vuelta. Que tiene otras ediciones integrales. Son 4 tomos que salieron a fines de los años 90 y comienzos de los 2000. Salieron en 4 tomos titulados Agua, Aire, Tierra y Fuego. Y luego se recopilaron, este es el recopilatorio, el integral de la edición francesa, Jean Cherchemé, se llama ahí, y también con una portada que me gusta esto de hacer la experiencia de la portada un poco más inmersiva. Y hace poco me tiene muy feliz esta nueva edición integral también, esta de Brasil, ¿ah? Y ha tenido muy buena recepción en Brasil y estoy muy contento con esta, bueno, con todas las ediciones. ¿Ah? Ha ido muy bien, como te decía, el que lo reeditaran para que lo descubrieran nuevas generaciones, ¿ya? O que eran muy pequeñitas o no habían nacido cuando lo hice, cuando se publicó por la primera vez, y ahora como que lo entienden más. Este Juan Buscamares que les enseñé tiene que ver es una distopía posapocalíptica, en la cual esto comienza en un futuro no tan lejano en el que los mares se han secado, entonces el fondo del mar es un desierto, ¿ah? Global. Por eso vemos estos como barcos varados, ¿ah? Submarinos, anclas, todo tipo de esqueletos de ballenas y bueno, y esta ballena obviamente es como está en la mente del protagonista, está en el paisaje real y es un poco el objetivo de buscar de alguna manera hacer renacer este planeta. Y bueno, y en los años 90 cuando empiezo a publicarlo, era una cosa muy bizarra, porque era una guerra por el agua, ¿ah? Y no tenía mucho sentido en aquel entonces. Eh, se hablaba de los glaciares, al menos acá
en el Cono Sur, en Argentina y en Chile, hablábamos de los glaciares como los hielos eternos, y ahora sabemos que no son eternos, ¿ah? Que se están acabando, y entonces esta reedición después de tantos años, que van a ser ya, a ver, 27 años ya, del primer tomo, eh, está en otro contexto. En el contexto en el que nos encontramos es más distópico y hace que se entienda, tristemente cobre más sentido este trabajo. Yo siempre recuerdo que cuando lo empecé a hacer, esto todavía existía el Mar de Aral, por ejemplo, y ahora ya no existe, y un montón de lagos y sitios en otros lados. Bueno, en otras partes hay inundaciones, que depende de donde uno esté. Y también aparte tenía un carácter de colonial, ¿ya? Este trabajo, porque reivindicaba un poco el mestizaje, nuestras raíces, digamos, nuestras raíces prehispánicas, ¿ah? Pero también el mestizaje. Ahora, lo reivindicaba, el abrazar la otredad, al otro, a la otra, y, eh, y de cómo de estos choques civilizatorios, de estas conquistas, de estos colonialismos brutales y sanguinarios, luego pueden emerger nuevas culturas que realmente eh, son el futuro del planeta. El futuro del planeta es un mestizaje completo, ¿ah? A pesar de que tengamos tristemente también un revival de ciertas ideologías que buscan estas supuestas purezas y cosas raras. A ver, yo nunca pretendí ni creo que no intenté adelantarme a mi tiempo, ni creo que se haya adelantado su tiempo. Yo creo que el problema es que los tiempos que vivimos se van volviendo más distópicos. Eh, a ver, hace poco, escuchando, por ejemplo, a la antropóloga argentina Rita Segato, estupenda antropóloga argentina, hablaba de cómo La Naranja Mecánica, cuando se estrenó, aparte del escándalo que tuvo por la ultraviolencia y lo explícita que era, se consideraba una película de ciencia ficción, porque hablaba del futuro. Pero ahora, eh, bueno, y 2001, y si nos vamos, y Blade Runner y así, entonces ya pasó ese futuro y estamos realmente viviendo en esa proyección utópica o distópica que nos tocó, y eso hace que cobren sentido de pronto materiales como podría ser el Juan Buscamares, eh, por situaciones como por ejemplo la sequía, cambio climático, todo a ver, en Brasil, en la edición brasilera, estamos viendo algunos posts en Twitter y en otros sitios que lo ponen, hay gente que lo ha leído, pone fotos de cómo se está secando el Amazonas, ¿eh? Todo lo que están arrasando el Amazonas, cómo se están secando los ríos, el Gran Río y la cantidad ahí de ríos que hay secundarios, y lo comparan con Juan Buscamares. Entonces, por ahí alguien decía, un tuitero decía, no vamos a irnos a Marte, no vamos a tener robots ayudándonos, sino que vamos a vivir en Mad Max, así como vamos. Y entonces es eso, no nos adelantamos los autores y autoras al futuro, sino que la distopía se nos vino encima, ¿ah? La realidad siempre va por delante de nosotros, por eso suele darnos la espalda. También he intentado de que
prácticamente este libro objeto sea asequible, no sea material de lujo. ¿Ah? Me han venido haciendo de pronto propuestas de hacer libros como, no sé, de este tipo, así como muy lujosos. Y yo digo, no quiero publicar algo que lo va a comprar muy poca gente, y mucha gente va a querer leerlo y no va a poder comprarlo. Eso para mí no tiene sentido, eso no me cabe en mi postura como autor. Eh, entonces, está ese intento. Y para terminar la idea, las ediciones electrónicas de mis trabajos están tan o más bien cuidadas como las impresas. Entonces, por ejemplo, eh, voy a hablar ahora del de otro libro, ya iré, voy a tratar de ir en orden. Pero tengo otro que está mejor la edición digital que la edición impresa. ¿Ah? Porque hubo ahí cierta prisa, entonces quedó muy bien la impresión, en muy buen papel, todo eso, pero no llegó a... Se pierden de pronto algunos matices, como yo trabajo mis cómics con acuarela o técnica mixta, se pierden algunos matices, ¿ah? Gradaciones de color, textura, ese tipo de cosas. Entonces, para público, lectores exquisitos, claro, la edición digital es la definitiva. ¿Ah? Es muy loco, pero así es. Yo al comienzo era un poco reticente a las ediciones digitales, pero hay que admitir que a veces realmente son sorprendentes, porque claro, el digital permite una cantidad de colores que no mayor que la que permite la imprenta, ¿no? A pesar de que hay unos niveles de impresión hoy en día extraordinarios. Voy a pasar de las últimas cosas que se han publicado, hablando justamente de decolonialismo y, bueno, y portadas que son dobles. Eh, Esto se publicó en Chile el año pasado, este año acaba de salir en España, se había publicado en Francia con otro título, con el título de Vinland. Eh, y y el título original era este, era Thor y la Mujer Águila, pero el editor francés prefirió Vinland. Después, cuando lo iba a sacar Planeta tenía el Vinland Saga, el manga, que está muy bien, lo recomiendo. Eh, a quienes les gusta el manga, y un manga histórico muy bien documentado, muy buen trabajo. El anime no lo he visto aún, pero el manga vale la pena. Entonces, para no pelear ahí con Vinland Saga, que se confundiese la gente y todo, volvimos al título original, que era Thor y la Mujer Águila, porque también este Thor y la Mujer Águila cierra un tríptico con este otro, que es Dwam, la piedra de luz. Eh, a veces hablo de trilogía involuntaria, no la planifiqué. Después de Juan Buscamares, que trata no mitología, trata sobre el mundo inca, ¿ah? La cultura inca y ciertos rituales que tenían que ver con los Andes, ¿ah? Sobre todo con lo que llamaban ellos capacochas, que eran niños y niñas elegidos y que eran, entre comillas, según la visión occidental, sacrificados. Incluso te diría que antropólogos contemporáneos, no tan nuevos, no utilizan el término sacrificado, sino que eran ofrendados, y eran enterrados en las cumbres de los Andes, las más altas de estas de casi 6.000 o más de 6.000, 7.000 metros, sobre todo los Andes entre Chile y Argentina, para se fabricaban una especie en la cima de estas montañas, de estos macizos, unos úteros de piedra. ¿Ah? Entonces, ellos tenían una concepción de los huacas, de que los lugares, las montañas sobre todo, estaban vivas.
eran las montañas, los ríos, todo eso. Entonces, tenía que ver con esta conexión justamente con estos enclaves vivientes y con las deidades, digamos, invisibles. Y eran, digamos, guardados ellos adormecidos, digamos, con chicha, adormecidos, eran literalmente sepultados vivos y vivas en estos úteros de piedra, y luego, claro, iban a quedar congelados en esa altura del frío que hacía, pero les tenían calzado de repuesto, unos calzados de repuesto, juguetes, ropas, incluso ropas como por si iban creciendo estos niños. Entonces, eso me llamó la atención y dije, esa visión es como casi como que los enviaran a un viaje. Y por ahí me fui y derivé en esta historia de ciencia ficción post-apocalíptica, distópica, todo eso, que se entronca con esa tradición tan misteriosa que tenemos acá en esta parte de los Andes. Y entonces se relaciona directamente con el mundo inca y con el momento de la llegada de los conquistadores españoles a esta parte, digamos, que pasó un poco después de la llegada a Mesoamérica, en vuestra zona. Entonces luego tenemos esto porque es un tríptico chamánico precolombino que llamo yo, porque luego viene Duam, que es la historia de una machi. Duam es una machi. ¿Qué es una machi? Es una chamana mapuche. ¿Ah? El pueblo mapuche tiene chamanas y chamanes, ¿ah? Pero mayormente son mujeres. ¿Ah? También hay un tema ahí que en el chamanismo mapuche, los y las machis, hay un tema también bastante que tiene que ver, que se ve en algunas culturas precolombinas, que no es tan binario como la visión occidental, ¿ah? El tema genérico. Pero bueno, esta Machi es como un aprendiz, en el fondo es muy jovencita y viene a hacer esto una lectura de toda la cosmovisión mapuche y luego podríamos decir, el choque de esta cosmovisión con los brujos de una tradición más europea, ¿ya? De la brujería más del viejo mundo con este chamanismo, esta brujería de precolombina. Esto, eso sí, en una estética más, podríamos decir, esto no es próximo al manga, pero sí al anime. ¿Ah? Es como, a ver, esto bebe obviamente no sé, de Princesa Mononoke, un poco de ese mundo, digamos, shintoísta que rescata a Miyazaki y otros autores. Entonces hay peleas con dioses que son monstruosos y hay unos pactos, los dioses se alimentan de las almas de los seres humanos después de que mueren, y es un pacto milenario y bueno, esta joven Machi rompe ese pacto, ¿ya? Una chica joven temeraria, impetuosa, que al verse enfrentada tan pequeñita a la muerte, no la acepta. Y en el fondo toda la historia es sobre la aceptación de la muerte. Ese, digamos, es su leitmotiv, por utilizar un poco ese término. Y entonces, claro, y luego pasamos de los incas a los mapuches, y luego esto sería eh, eh, el choque, la llegada de los nórdicos, los vikingos, tanto paganos como cristianos, a lo que ellos llamaron Vinland, que es Terranova, en la costa occidental de Canadá en el año 1000. Eso está absolutamente comprobado con asentamientos y todo eso. Lo que no se sabe es por qué no se quedaron, o si se quedaron. Entonces, a partir de eso, y de un dato que, así como me basé en esto de los incas, que hablaba de estos niños, los capacochas, aquí encontré, me motivó a desarrollar esta historia. Bueno, la verdad es que el editor francés me dijo, después de que yo había hecho esto, me dijo ya, mira, me gustaría que, así como hiciste una historia japonesa, para él esto siempre va a ser una historia japonesa, para mi editor francés,
Eh, le decía yo, no, son mapuches, qué sé yo, pero bueno, hay una cantidad de cosas que se parecen ahí increíble. Porque bueno, podríamos irnos para atrás, estrecho de Bering, qué sé yo, y otras cosas. Nos iríamos muy atrás, 15.000 años, o por lo menos, porque aquí tenemos asentamiento, mira, mucho más al sur de donde estoy yo, cerca de donde ya donde la cordillera de los Andes empieza a sumergirse en el océano, hay asentamientos de hace 15.000 años, asentamientos humanos. Entonces, ahí las teorías un poco se tambalean. ¿Ah? Pero bueno, como decía, de incas, mapuches, y acá la llegada de los vikingos, me llamó la atención el descubrimiento. Se hizo un testeo de ADN mitocondrial, que es el que se transmite de abuela a madre, a hija, nieta, o sea, se transmite, digamos, en la ascendencia y descendencia femenina. Se hizo un testeo de ese ADN en la población de Islandia, ¿ya? Y resultó de que gran parte de la población de Islandia, las modernas vikingas, tenían ADN mitocondrial de nativa norteamericana, probablemente iroquesa, no de inuits. Ojo, los inuit, que antiguamente se les decía esquimales, pero esquimales creo que para ellos es peyorativo. Ellos se autodenominan inuits, que estaban justamente, tenían ciertos contactos con los nórdicos. Sin embargo, no es por ese lado, sino que es por el lado más de los nativos norteamericanos de Norteamérica, probablemente los iroqueses, moicanos, esa zona, la zona del este de Canadá, frontera Canadá-Estados Unidos. Eh, y eso también me llamó la atención, entonces dije, por lo menos eso significaba, está comprobado que se llevaron al menos a una mujer. No se quedaron en América, no sabemos por qué, pero se devolvieron a Islandia, pasaron por Groenlandia probablemente, luego Islandia, y se devolvieron con una o a lo mejor más mujeres, probablemente una especie de botín de guerra, no lo sé. Pero en base a eso desarrollé una historia en la cual intervienen los dioses nórdicos, por eso estamos viendo ahí la presencia de Thor, me aparece Odín, Hela, y lo que hago acá es una reivindicación de, no solamente, así como hice de un poco de los incas, de los mapuches, de acá, obviamente, de los nativos americanos, iroqueses, como decía principalmente, y su cosmovisión, digamos, que tiene que ver con su chamanismo y sus animales de poder en los que podían transformarse estas y estos chamanes. Cuenta la historia de que invaden, son repelidos por los nativos y en su vida, ¿ah? Vuelta, digamos, huyen de esta zona y al regresar a Groenlandia se raptan una chica, una nativa eh, iroquesa, y resulta que era una chamana o aprendiz de chamana, se ve al comienzo que está con su maestra. Y esta aprendiz de chamana era poderosísima y empiezan a aparecer estos monstruos de la mitología nórdica, ¿cómo se llama? Jorgundarns, nunca me acuerdo de esta serpiente que es tan larga que da la vuelta al mundo, a Midgard, y, y estos tipos, bueno, peleando ahí los vikingos, también cristianos con los paganos, también tenían sus peleas ahí intestinas, el cristianismo iba avanzando ahí a paso seguro, y dejando atrás esta mitología de ellos. Entonces, ¿pero qué pasa? Que aparecen los dioses de ellos, aparecen estos monstruos, estos dioses nórdicos, y se produce una confrontación en el fondo entre humanos y dioses, cristianos y paganos, europeos y americanos, precolombinos, y luego un intercambio, digamos, de dioses que bajan a este mundo humano, humanos que van al mundo de los dioses, a Asgard, y todo se tambalea y se produce una suerte, digamos, de cuasi revolución mitológica,
¿ah? En todos estos planos, por culpa de esta chica. Thor, digamos, se encapricha un poco con ella, pues se da cuenta, digamos, y se produce además una conexión a través de la figura del águila entre justamente la mitología nórdica y la mitología de los indígenas norteamericanos. Eso está, bueno, es intrincado y es muy vertiginoso, mucha aventura, también hay un intento, digamos, de contar a través de imágenes que sean lo más potente que trato de hacer, digamos, muy simbólicas, que sean muy épicas en algunos casos, y todo esto ayudado con el acuarela. Entonces, estos tres libros forman esta trilogía, por eso el cambio de nombre a Thor, Thor y la Mujer Águila, los dos protagonistas, Juan Guam y Juan Buscamares son, y en cada uno de estos hay la determinación, el personaje determinante es una chamana, ¿ah? Juan Buscamares es una chamana inca que aparece luego durante el desarrollo de la historia, que luego en la Machi Mapuche y esta chamana iroquesa, ¿ah? Entonces, por eso, digamos, lo veo como un tríptico chamánico involuntario, ¿ah? Eso, luego, mientras terminaba mientras hacía el tour, me di cuenta de que tenía que ver un poco, a pesar de que no hay una continuidad narrativa, son diferentes universos, diferentes épocas, pero tienen esa temática, digamos, que los cruza a los tres. Así que, bueno, ya terminé esa trilogía y estoy en otras cosas. Mira, influencias, eh, a ver, por el lado del cómic. Eh, yo a los 14 años iba a quería ser científico, me gustaba la astronomía, los dinosaurios, quería ser paleontólogo, astrónomo o biólogo marino. Mi padre y mi madre eran artistas. Mi padre era dibujante de cómics y hacía estos cómics, ¿ah? Mampato, ¿ah? Que se editaban en una revista. Esta es la recopilación, digamos, de historias de hace más de 50 años. Comenzó a hacerlo en el año 1968. ¿Ah? Y entonces aprendí de él y sus colegas, de mi madre, y veía lo duro que era, ¿ah? Para una artista. Y veía, digamos, que una familia de artistas era complicado, sobre todo si habían hijos y todo eso. Cómic siempre ha sido un tema y lo es en todos los países. Uno ve problemáticas de los colegas en Francia, en Estados Unidos, en Japón. Me fija ahora tuvimos todo este hashtag, ¿cómo se llama? Comic Broke Me, era, si no me equivoco. ¿Te acuerdas a raíz de muertes de autores japoneses y de otros países que eran muy jóvenes y morían por la autoexplotación a la que tenemos que a veces prácticamente todos los quienes tenemos la fortuna de vivir de hacer cómics, tenemos muchas veces que autoexplotarnos, o sea, trabajar jornadas realmente inhumanas. Eh, y eso lleva un costo para la salud que ha hecho que muchos colegas hayan muerto jóvenes o hayan tenido diversas problemáticas de salud serias, ¿ah? Severas. Entonces, bueno, veía todo eso y quería yo ser científico, ¿ah? Cuando niño. Hasta que a los 14 años vi un cómic de Moebius que, mira, justo lo tengo acá, que se llamaba, lo tengo en esta edición que es añosa, y el cómic se llamaba Balada. Balad en francés a ver, ahí comienza. Es un cómic de 9 páginas, maravilloso, con unas imágenes, a ver, tiene muchas páginas así, o sea,
poca viñeta y es muy de ilustración, pero tiene un sentido narrativo extraordinario. Debe estar online, como para verlo, porque es cortito. Entonces, pillarlo en un libro, en un recopilatorio, es muy difícil. Pero se encuentra por allí. Y yo lo leí y era una mezcla de fantasía, una belleza desbordada. Comenzaba con un ser andrógino, no sabe, no sabe si una chica o un chico que va sobre montados, su montura es una especie de dinosaurio, pero fantasioso también, en medio de una selva exuberante y va leyendo un libro, el libro Iluminaciones de Arthur Rimbaud, va recitándolo en voz alta, después aparece un monstruo, una fauna que lo ayuda, eh, el monstruo lo- quiere obviamente comerse a esta persona y esta fauna que habita esta floresta se pone a danzar frente al monstruo y eso como que calma a un monstruo horrible, así, terrorífico. Y luego, bueno, luego van a empezar esta aventura hasta que se topan con un escuadrón militar y luego viene el horror y se acaba y es de una desolación, que es, a mí me, eso lo leí a los 14 años en plena dictadura de Pinochet, con las detenciones, torturas, desapariciones ocurriendo todos los días, y me estremeció tanto, tanto, y era tan la mixtura de brutalidad, horror con belleza que había en eso, en ese trabajo, era una cosa que no había visto yo, y de hecho pocas veces la he vuelto a ver, a lo mejor en un momento de Miyazaki, como comentaba, o de Takahana, ¿ah? Con la tumba de las luciérnagas. Pocas veces la he visto a ver, la he vuelto a ver y me enamoró del medio y dije, a estos 14 años yo me dedico a esto. Y mi mayor influencia es Moebius. Ah, tuve la suerte de poder decírselo en Barcelona después. Dije que por su culpa yo estaba en esto. Podía haber tenido una carrera científica, no sé si me hubiera llevado a alguna parte, pero y le causó mucha gracia, porque además él hablaba un perfecto castellano porque había vivido en México y todo eso. Y aparte de Moebius, de mi padre, sus colegas también, los autores europeos en general, o sea, pero no, nunca terminé de leer un Tintín o un Asterix, pero por ejemplo, me gustaban los Bernard Prince, los de Herman y Greg, que salían, sí, sí, muy antiguo, de los años 60 y bueno, y Germán hasta el día de hoy, que es un señor, debe ser un anciano y sigue trabajando con un nivel extraordinario, realmente uno de los más grandes autores, y bueno, todos los europeos, los italianos, no sé, Prat, Manara, Giardino, no sé, Dino Battaglia, Topi, los españoles, Miguel Ancho Prado, Rubén Pellejero, he tenido la suerte de conocerlo, el mismo Fernando Fernández también, que era un señor encantador, y era gente de un talento extraordinario. Y de Estados Unidos también, pero, a ver, de Estados Unidos, Richard Corben, Daniel Clowes, me gusta, Charles Barnes, me gustan ese cómic norteamericano. Se los recomiendo a quienes no. Hay mucho más allá de superhéroes, ¿ah? En Estados Unidos. Así que no, hay mucha influencia y luego el cine, principalmente David Lynch y Miyazaki, yo creo que es lo que más me ha influenciado a mí. De esos dos autores que para mí son genios y que aparte que tienen tanto Moebius, Miyazaki y David Lynch, tienen una cosa que comparten implícitamente, que hay otro autor, otro gran autor que sí lo hace explícito, que es Alan Moore, que es que ellos no hacen entretenimiento, sí lo hacen también, porque son entretenidos, tampoco hacen arte, sí lo hacen porque son artistas, sino que lo que hacen es chamanismo a través de un medio que sea cómic, cine u otro, una novela, que sí. El medio que les ponga, ellos hacen actos chamánicos contemporáneos. Ajá. O sea, yo pensaba hoy día, conversábamos con mi pareja, y bueno, David Lynch nunca hizo nada más después del tercer Twin Peaks, pero es que
después de hacer eso, ¿qué puedes hacer? O sea, llegó un nivel, digamos, estaba haciéndote una sesión chamánica a través de la pantalla del televisor o donde estuvieras viéndolo. Entonces, ese tipo de artistas que tienen y que no son, fíjate que no, por ejemplo, no, si viene una influencia, lo conocí y todo eso, no hablo tanto de Jodorowsky, que hay, en él sí hay una intención chamánica, pero podríamos decir de un chamanismo más eh, industrializado, no sé si se podría decir. No, esto es más implícito y más orgánico, ¿ah? Lo que me influye a mí. Y por supuesto también Brecha y Osterheld, ¿ah? Que estaban por ejemplo, tengo mucha influencia de Morcinder y me gusta mucho la versión del Eternauta que hizo Osterheld con Alberto Brecha. Ah, porque siempre se conoce la de Solano López, que es la emblemática, pero luego hubo una que era muy experimental, arriesgada, y que después se la censuraron, terminó abruptamente, y esa también la leí cuando niño, también leí esa antes de la de Solano López, y me voló la cabeza, como se dice. Mira, es que yo lo que hago, eh, yo, hago un dibujo, no sé, en acuarela. Bueno, esto es una ilustración, pero por decirte, ¿ves? El papel, ¿ah? Orgánico, físico, analógico. Pero luego lo digitalizo y continúo trabajándolo. ¿Ah? Si lo que son luego los textos, bocadillos, todo eso, y a veces trabajo las viñetas por separado y hay que armarlas en un formato digital y alterar los colores. Claro, si veo que puedo alterar los colores y llegar a algo que no pude llegar con la acuarela, con la materialidad del papel y los pigmentos, lo hago en el digital y continúo. Entonces, pero de manera muy, valga la redundancia, o sea, no valga la contradicción, de manera muy orgánica, ¿ah? A pesar de ser digital, porque a partir de ese trabajo orgánico, tras la digitalización, trato de continuar y exacerbar muchas veces esos caracteres de accidentes de la acuarela o texturas del lápiz y ese tipo de cosas, o el pincel seco, exacerbarlas con el trabajo digital. Entonces también yo cuando hacía publicidad trabajaba mucho en digital. Eh, y de hecho, yo tengo varias historias ahora por hacer. Me falta el tiempo para todas las historias que me gustaría hacer. Pero, por ejemplo, tengo una nueva trilogía, por decirlo así, o tríptico, en la cual una de las historias tengo que hacerla en acuarela, en un papel de acuarela muy rugoso, porque es me demanda, digamos, el relato, ¿ah? Lo que cuento. Pero hay otra de esas historias que en la que me compré una tablet, por ahí de verse la caja allá detrás, porque es necesario hacerla en formato digital. O sea, para poder contar bien la historia, es muy, no voy a poner como no está ni siquiera terminada, eh, pero a lo que quiero decir es que eh, el trabajar en un formato o en otro depende de lo que estás narrando, porque al final yo vengo del dibujo, de la ilustración, aunque cuente mis propias historias, pero siempre intento que mi relato no se termine en el texto, sino que continúa en la imagen y luego continúa en el color incluso de una manera subliminal en textura, atmósfera, ese tipo de cosas. Y me adapto por eso, entonces voy a hacer una historia en formato totalmente digital porque la requiere para poder contarla mejor. Si la hiciera en el formato acostumbrado, análogo, eh, no sería más difícil conseguir el objetivo narrativo. Incluso no siempre trabajo todo en acuarela, por ejemplo, este que hicimos, que es Los Fantasmas de Pinochet, que lo presentamos hace un tiempo atrás en México, en la feria, no, ¿cómo se llama? La feria de Puebla, de la UNAP,
Puebla y en Ciudad de México también. Estuvimos en ahí en, ¿cómo se llama? En Tlatelolco. Sí, sí. Eh, bueno, este es el libro que te decía yo que al comienzo de que me gusta más porque tienen más, se ven más cosas, esos matices y cosas, la versión digital que la impresa, en este caso. Está terminado digitalmente, pero esto está hecho no en acuarela, esto está hecho en técnica mixta. ¿Ah? Al contrario del otro tríptico que vimos, está hecho en técnica mixta porque lo requería el relato. Es un relato durísimo, si bien tiene momentos de fantasía, es fantástico, es un relato de terror slash horror fantástico histórico. eh, la dureza del relato nos lleva a que la acuarela va a ser muy sosa, va a ser muy, muy suave para contar un relato tan duro, para poder representar el horror, ¿ah? Que es otro dilema terrible para uno, como es más fácil para un narrador, digamos, en novela, ¿no? En un texto que el horror explicitarlo gráficamente y visualmente es complicado. Complicado porque puedes terminar eh, yendo en contra de lo que pretendes denunciar, ¿ah? Y produciendo simplemente una pornografía que revictimiza, digamos, a las víctimas, valga la redundancia. El tema del papel y ese tipo de cosas es tan importante y lo vengo cambiando desde siempre. Mira, cuando hice este Buscamares, les comenté que eran 4 tomos. El primer tomo era el agua, el aire, la tierra y el fuego. En cada tomo, el título que da, el elemento que da nombre al título, el agua en este caso, es el elemento ausente. Acá falta agua, por lo tanto trabajamos en un papel rugoso de acuarela que diera una sensación como de sequedad luego por la porosidad y esa textura como tan rugosa que tienen algunos papeles de acuarela. Luego, en el aire, el elemento ausente precisamente era el aire y necesitábamos producir había una inundación en gran parte de la historia, necesitábamos producir una sensación de humedad, de una cosa espesa, húmeda, mojada, y después, claro, en la tierra ocurre en el aire, y ahí lo hicimos en otro papel, cambiamos el papel. Luego en el siguiente libro, en el aire, el elemento ausente era el aire el que da, no, era la tierra, el elemento ausente, y todo ocurre en el aire, prácticamente entre las nubes, literalmente. Y ahí también cambio de papel, y finalmente el último, el fuego, que da el título y que es el elemento ausente porque es un mundo congelado. ¿Ah? También, como se trabaja con tantos niveles de blanco, de estar todo congelado, había que también cambiar los materiales de trabajo. Entonces, para mí, la materialidad como ilustrador tiene que ver con la narrativa del relato, la narrativa visual que estoy haciendo de ese relato. No sé si me expliqué o hice un enredo. Además que si bien o sea, yo trabajé mucho tiempo haciendo encargos o publicidad o incluso dibujando licencias de manera anónima, desde hace tiempo he tenido la suerte, porque también he tenido el empeño bueno, y los costes también, sobre todo materiales, de hacer una obra propia, ¿ah? Por la necesidad de contar ciertos relatos, de los que hablé ya anteriormente, pero de pronto me gusta igual colaborar, o sea, en colaboraciones, por ejemplo, mira, he hecho algunas con músicos. Esta la hice con una cosa aquí, esto es una adaptación de una ópera rock de un grupo
que se llama, como de rock progresivo, que se llama Ayreon, ¿ya? De hecho, por ahí sale este es como el- la portada del disco, creo. Y esta es la adaptación de esta ópera rock que es muy gótica, muy decimonónica, y lo pasé muy bien entrando en estos terrenos así más góticos, más rockeros. Luego pasé una cosa que estamos haciendo ahora con una cantautora chilena, esta también, así como la otra fue la adaptación de esa ópera rock, que se llamaba Transitus, de Ayreon. Esta es la adaptación de un disco conceptual de Camila Moreno, una cantautora chilena, eh, de su disco Rey, que contaba como un relato de ciencia ficción, también posapocalíptico, eh, distópico, pero tocando temas como, por ejemplo, también reivindicación de nuestros pueblos originarios, en este caso pueblo mapuche, eh, un poco el transhumanismo, eh, el tema había un tema, digamos, de poder, no sé, hay unas especies de abuelas, de mujeres sabias que por la contaminación y todo es la degradación del medio ambiente y corporal, tienen que terminar encriptando sus mentes en cuerpos de perras, que las perras, perros callejeros, eran quienes sobrevivían en esos ambientes. Entonces ahí está ese tema del transhumanismo, el tema cyborg, y todo muy como que es la propuesta de Camila, que es como muy queer, ¿ah? El tema cyborg un poco como que viene del manifiesto de Donna Haraway, esa onda, ¿eh? Mucho feminismo, mucho tiene que ver también con el tema no binario, todo eso. Entonces, es un trabajo bastante, como ves, paso también de una cosa a otra, muy estimulante. Otra técnica también utilicé porque ahí necesitábamos otra y cambia eso. Y esta es lo que también otra colaboración. En este caso, eso sí, yo necesitaba un partner, un guionista, tenía la idea de hacer este juicio a este personaje histórico que no tuvo juicio y murió impune. Y, y por eso, digamos, me acerqué a Francisco Ortega para que él era periodista y guionista, entonces podía ayudarme porque fue un trabajo con mucha documentación, muy grande. Tuvimos varios años, más de 4 años ahí trabajando ambos, ¿ah? Pero bueno, valió la pena porque es necesario hoy en día que se sepa quién fue este nefasto personaje. De hecho, eh, se publicó para la campaña, se publicó en Brasil, para la campaña entre Lula y Bolsonaro, porque voy a buscar la edición de Brasil. Otra portada, es diferente esta, la edición de Brasil. Eh, y en Brasil, digamos, tenía el objetivo durante la campaña de Bolsonaro y Lula de que la gente joven y no tan joven supieran quién era este señor Pinochet del que hablaba y admiraba tanto Bolsonaro. ¿Ah? Entonces, pues, pusimos ahí, fue nuestro pequeño aporte, digamos, desde Chile para la democracia brasileña. ¿Ah? Y bueno, y eso tiene que ver, algo ayudará, esperemos, también con el tema de que no se vaya arrasando tanto la selva, el Amazonas y todo eso. ¿Ah? Y así que igual, siempre la política, ahora que te hice este repaso, este paseo por todo, no todo, tengo otras cosas más, pero lo principal, digamos, de mis títulos, casi te diría que todos, a ver, déjame revisar, todo lo que te he mostrado son políticos, todo, incluso las colaboraciones, incluso la ópera rock, que es sobre el racismo, digamos, de un noble
europeo blanco con una sirvienta afrodescendiente y lo que significaba eso en el siglo XIX, eh, por esas cosas, bueno, y hoy en día también se mata a la gente. Entonces, no, todo es inevitablemente en mí. Trato de no ser panfletario, pero trato de también de no hacer el mismo discurso, digamos, volver a contar lo mismo en cada tomo, pero no puedo evitar que aunque trabaje con guionistas, eh, o sean mis propios guiones, termine habiendo un contexto, ¿no? No sé si un mensaje, pero sí un contexto político, aunque estemos hablando de los vikingos, ¿ah? De los incas obviamente de Pinochet. Mira, yo creo que justamente el ejemplo que te comentaba de Brasil. A ver, en nuestro caso, esta novela gráfica tiene una doble intención. La primera es hacer un juicio simbólico, ¿ah? Con, con una intención de denuncia y también reparatoria, pero también la gran intención es que no es luchar por la memoria contra el revisionismo. ¿M? Y eso es importante, tanto en Chile como en España o en Italia, olvídate, en cualquier, a donde te vayas hoy en día hay mucho negacionismo de pronto y revisionismo, y es necesario dejar un testimonio de memoria para las nuevas generaciones, porque pasa esto, por ejemplo, acá en Chile, imagínate, el golpe de Pinochet fue hace 50 años, justo. Pero para una persona, para jóvenes que han nacido hace 20 años o menos, eh, Pinochet es tan lejano, o Allende, son tan lejanos como Cristóbal Colón, porque están en el fondo dentro de la historia, y la historia es como una especie de zona llena de recovecos, pero en la que desde fuera pareciera que se les mezcla todo. Y claro, a través de un cómics político puedes llegar más fácilmente a la sensibilidad eh, por cercanía, ya sea de que seamos latinoamericanos, que compartimos, todos los pueblos latinoamericanos compartimos historias, digamos, de opresión. eh, eh, y, y ese tipo, o ese tipo de pequeños nexos pueden acercar a una persona muy joven eh, o muy ignorante, no tan joven, pero sí que lo desconozca, acercarla a poder entender y, y conocer, ¿ah? Lo que ha pasado. O sea, ahora, claro, es muy difícil romper esos estereotipos que comentas tú, o sea, sobre todo para los más jóvenes. O sea, es muy probable que nosotros, por ejemplo, no sé, hicimos este libro. Eh, el problema que tenemos, a ver, tanto el manga como los superhéroes, realmente tienen no es que se vendan y que la locura la desaten los comic book eh, o la desaten los mangas, sino que son los animes y las películas de superhéroes. ¿Ah? Entonces, nosotros, el cómics de autor no tiene películas que puedan en el fondo publicitarnos. Y no estamos en los medios, digamos, como eh, para poder llegar a personas que jamás van a meterse a una librería a buscar una novela gráfica.
Pero, claro, yo no sé, ahora hace poco salió una película de un cineasta chileno sobre Pinochet, en que Pinochet era un vampiro y, bueno, era una historia como... una película de género, pero de vampiros. Y era muy irreverente con las figuras militares de la dictadura, con Pinochet, incluso con la familia, ¿ah? Toda la familia de Pinochet. Si bien es cierto, no aparecían las víctimas. ¿Ah? No sé si viste tú la película esta, El Conde. Sí la ubico, pero no la he Está en visto. Netflix, sí. Ajá, ajá. Bueno, resulta que, Larraín, creo que se llama el director, ¿no? sí, resulta que esa película, fíjate que a pesar de ser tan antipinochetista, tiene cabida y promoción en los medios pinochetistas en Chile. En cambio, por ejemplo, esta novela gráfica la publicamos y nos hicieron entrevistas tanto a Pancho como a mí de radio, televisión, diarios, Moni. Eh, nos hicieron entrevistas eh, en todos estos medios y luego las entrevistas no aparecían. Entonces después pasó el tiempo, siendo que era un cómics publicado por Planeta, por una multinacional con una gran promoción detrás. Y nos vamos enterando por periodistas de que a veces nos llamaban y nos pedían disculpas y todo, pero decían, no, es que bajaron la entrevista a última hora, en la noche, en el diario, y pusieron otra cosa ahí. La bajaron de la radio, la bajaron de... y no aparecían. Incluso hasta un periodista terminó renunciando por este incidente, en la cual apareció finalmente el artículo, pero totalmente distorsionado. Entonces yo digo, ¿por qué esa película que está en Netflix y que supuestamente es tan antipinochetista no ha sido censurada por el pinochetismo en Chile, por los medios que tienen acceso a los grandes medios? O sea, están dominados acá por la derecha, todos los medios de televisión, radio, todo. Hay muy pocos medios independientes o de izquierda. Y sin embargo, este librito, este cómic, ¿ah? Lo prohibieron. No se prohibió, no hubo quema de libro ni nada, sino que se trató de invisibilizar. Y a través de por ejemplo, nos enteramos de que la cadena del diario más importante señero y pinochetista, digamos, de Chile, cuyo eh, dueño en la época del golpe de Estado fue el instigador junto con Kissinger del mismo golpe, incluso está comprobado por archivos desclasificados, instigaron para hacer un golpe antes de que se eligiera a Allende, imagínate. Eh, Nos enteramos de que llegó la orden de ese medio eh, diciendo de que no se iba a dar ni una cabida, ni un solo espacio a ese pasquín politiquero, que era ese lenguaje, ese pasquín politiquero, eran palabras de Pinochet, el mismo Pinochet. O sea, no solamente seguía resguardando su figura, sino que incluso pervivía su lenguaje, sus propias palabras a través de estos señores encargados un poco de, de- de cuidar su legado, me imagino, no sé. Pero ¿por qué a la película no? Es cosa rara. Realmente lo pregunto, no tengo la respuesta, no estoy siendo irónico. ¿Ah? Creo, tal vez lo conversaremos luego más con Francisco y con más gente, a lo mejor en algunas charlas, eventualmente, porque fue un fenómeno extraño. ¿Ah? Pero así todo, igual hubo gente de derecha que terminó leyendo igual este libro. No sé si habrá servido para cambiar de opinión a alguien.
pero sí, el problema que tenemos para llegar a los jóvenes, como dices tú, es que no tenemos el cine, el cine de superhéroes o el anime detrás que nos apoye. A lo mejor termina la película de La Raíz, termina ayudándonos a que se lea esto, no sé. Y a lo mejor lo ven los chicos por Netflix y luego dicen, oye, mira, y hay un cómic de este viejo que era vampiro. Bueno, qué sé yo. Oye, mira, que me alegra saber que notas esa diferencia, porque uno de los desafíos que tuvimos con Francisco Ortega fue que no quisimos justamente hacer una crónica, ¿ah? Tampoco que fuera una novela gráfica histórica a secas. Se volvió una novela gráfica histórica de terror, ¿ah? Y horror, fantástica, porque la idea era no justificar, sino que entender cómo un tipo como Pinochet, o podría haber sido otro tirano u otro genocida, qué pasa en la cabeza de esta gente, ¿ya? ¿Cómo se construyen estas aberraciones humanas? ¿Ah? Y más de la mitad de la novela gráfica va de eso, de tratar de entender justamente con licencias fantásticas o referencias y prestada de, no sé, ya sea de la literaria, o sea, nosotros nos dimos cuenta de que era un personaje muy shakespeariano mientras lo investigábamos. Dijimos, este tipo es, cosa que ya habían notado algunos otros autores, como Armando Uribe, un poeta chileno eh, que usamos un texto de él como epígrafe. Pero el otro epígrafe es de Shakespeare, ¿ah? Y tiene que ver, o sea, la relación de este tipo, este personaje tenía rasgos como del Ricardo III o del Macbeth de Shakespeare. Bueno, dije Macbeth, los supersticiosos dirían, la gente de teatro, la obra, como dicen, la obra escocesa de Shakespeare. Pero claro, es un personaje súper shakespeariano en el sentido de que cómo se construye desde la mediocridad, el rencor, la paranoia, eh, ha habido de pulsiones tan nefastas, cómo se construye y autoconstruye, y claro, justamente tomándonos de las licencias de un monstruo literario como Shakespeare, metimos a estos personajes, a estos fantasmas de su infancia que son como amigos imaginarios, ¿no? Digamos que el tío Sam, Bernardo Higgins, que es el gran prócer de Chile y al que admiraba mucho Pinochet, eh, y, y un personaje que es, a ver, vamos a decir, no sé si existirá en México, a lo mejor puede que lo compartamos diferentes pueblos, pero que es lo que acá llamamos el diablo chileno. Este dientes de oro, este señor, en Chile tenemos tú luego me dirás si allá hay algo parecido, pero aparece el diablo en casi todos los relatos del campo y antiguos y todo, pero no es Satanás, no es Lucifer, sino que acá decimos un patrón de fondo, ¿no? El dueño de una hacienda, que tiene mucho dinero, pero es una persona de campo, pero de gusto refinado y que te propone un negocio, te propone hacerte rico, bueno. Ese personaje tan chileno, vimos un nexo justamente con las motivaciones, esa y con esa picardía, que tenía Pinochet, digamos, de poder saber camuflarse, podía saber, era un actor un poco, ¿ah? Aparece otro gran actor de esa época, Juan Pablo II, Carol Wojtyla,
que eran tipos que, o sea, Boitila estudió teatro, era actor profesional. Pinochet se hizo a sí mismo como actor al punto de que no sabían realmente, por ejemplo, los otros militares antes de dar el golpe, de qué lado estaba, porque él había detenido meses antes del golpe un intento de golpe, el tanquetazo, y para ese evento había, por eso Allende adquiere confianza con él, siendo que no debería haberlo tenido, porque ya había estado Pinochet, o sea, de hecho no se nombra acá, no aparece, sino que lo nombran, lo comentan. Allende y Pinochet se conocieron cuando Allende era senador y Pinochet era como capitán a cargo de un campo de concentración donde tenían prisionera a la gente del Partido Comunista, porque había surgido un gobierno supuestamente progresista con la complicidad del Partido Comunista, pero este gobierno traiciona por orden de Estados Unidos y otras cosas también tejemanejes de la política chilena, traicionan al Partido Comunista y hacen lo que se llama una ley, la ley maldita, en la cual lo proscriben el partido y hacen este campo de concentración en el norte de Chile, en Pisagua, para tener a esta gente encerrada, familias completas a veces, y incluso creo que hasta diputados. Allende era del Partido Socialista, que no fue proscrito, por eso, digamos, hizo esa visita y ahí conoce a Pinochet. Y ahí Pinochet desarrolla esta especie de obsesión por el comunismo y el marxismo. Se supone que él lo estudiaba, tenía muchos libros de marxismo y todo eso. Es curioso estos personajes cómo se construyen. Entonces, con Pancho transitamos por la mente de él, que era una cosa que sabíamos que iba a ser dura para nosotros y que luego para el lector también. Y estas licencias nos ayudaron a que fuese un poco, estos personajes fantásticos eran un poco de bálsamo, una licencia literaria balsámica que ayudaba al que el relato se sostuviera y no nos aplastara ni a nosotros como autores ni a posibles lectores. Pero costó y luego, claro, más duro todavía fue el juicio y tener que pasar por revivir un poco eh, la vivencia de tantas víctimas y una cosa terrible, por ejemplo, la decisión de pronto de tener que dejar fuera ciertos casos, porque son miles y miles, y dejar de pronto los más emblemáticos que representaran a otros tanto. Por eso de pronto hay algunas víctimas que dicen yo me llamo tanto y represento a las mujeres o a los niños. Fueron decisiones, digamos, que también fuimos tomando un poco consultando a familiares de víctimas, y la intención siempre fue no explicitar el horror para no revictimizarla a través de que lo llegaran a ver sus familiares y fuese revivir ese sufrimiento, sino que tratamos de empoderarla, ¿ah? De que esas víctimas, digamos, que fuesen esta ficción, tuviesen la capacidad de levantarse y enfrentar a su victimario, al jefe de sus victimarios. Y eso fue un trabajo complicado, pero fue un desafío que muy loco, no sé cómo, digamos, llegamos a eso, no, pero es ambicioso. Ahora que lo vemos, digamos, en retrospectiva, fue una cosa ambiciosa y por eso estuvimos tantos años empantanados en ese lodazal, ¿verdad? Que fue una especie de lodazal creativo y que dejamos mucho material fuera. Pero pero era necesario y mucha gente lo ha reconocido, ¿ah? Mucha gente nos ha dicho cosas muy buenas. No, por ejemplo, no hemos tenido eh, quejas, digamos, de personas eh, cercanas a las víctimas o represaliadas por la dictadura que nos hayan dicho, no sé, ustedes están justificando a Pinochet, diciendo, le pasaron estas cosas cuando niño, lo atropellaron y por eso se puso así. No,
tú lees el libro y te das cuenta que no, o sea, hay un momento en que elige y él va eligiendo sus acciones y va acomodándose también a los movimientos de su tiempo, ¿no? De su historia que le toca. Fíjate que creo que hay un personaje similar del que hicieron una novela gráfica que es Fouché, ¿ah? Que es un tipo que estuvo en la Revolución Francesa, en el Imperio Napoleónico y siempre como en la sombra, una especie de Maquiavelo también. Estos, que son personajes en el fondo muy, como vuelvo a decir, muy shakespeariano y por lo tanto muy entretenido. Y también, bueno, tiene de Dickens esto, aparte de Shakespeare, tiene de Dickens, del cuento de Navidad, y tiene también de Ciudadano Kane, ¿ah? En cómo, digamos, revisar al personaje. Ahí está la influencia. Claro, claro, es que es siempre necesario, claro, salir de ese institucionalismo del que hablas tú, de la historia oficial y mostrar un poco que estos personajes hay que humanizarlos, pero no humanizarlos en el sentido de justificarlos, sino que decir, no son monstruos, o sea, ni Hitler eran monstruos emergidos del infierno, digamos que no, son personas que se fueron, que las circunstancias históricas, más algo en su interior, lo fueron forjando, transformándolo en estos monstruos. ¿Ah? Pero es necesario entenderlo para que no haya repetición, digamos, para que no vuelvan a salir, porque tú ves que van saliendo de pronto cada energúmeno y empiezan a convocar a las multitudes. Eso se está viendo hoy en día, ayudado por los medios, las redes sociales, todo. Entonces, es necesario, aunque por muy desagradable que sea que lo es, transitar y entender sin nunca justificar a estos personajes. Es complicado, bueno. De México me llevé algunas gratas sorpresas. A Eh, ver. eh, Como por ejemplo, bueno, nuestro amigo acá, o, no, o nuestra amiga también, Dalia Candelas, que también hace cosas muy interesantes. Y sé que me faltaron muchos y muchas más. Bueno, otra grata sorpresa, yo no lo conocía, a este, a Daniel Lezama, a este pintor Sí, también. ¿Por qué lo apunto? ¿No? No tanto como pintor, lo veo como también un narrador. un todo. Órale. Ujú. Claro, y hay me parece muy, desde fuera, yo como, cómo está contando cosas de México, digamos, que a veces parecieran incontables, digamos, en imágenes, y de alguna manera te logra, si uno sabe un poco de las cosas que han pasado, va atando caos, se te va armando ahí el relato. Ahora, a nivel global, fíjate que es como ambivalente, porque por un lado, o sea, eh, la verdad que yo, más que analizarlo como tú, digamos, de una manera académica, yo he estado más metido en el tema, digamos, lo que me toca a mí como autor y a mis colegas, en las problemáticas, problemáticas laborales, ¿ah? Estas cosas de cómo se resiente en nuestra salud, colegas que han muerto por autoexplotación, eh, los problemas, las problemáticas de la sobreedición. Hay un problema, por ejemplo, en Europa tenemos algunos problemas, como por ejemplo en Francia tenemos sobreedición. ¿Qué significa? Que se publican cientos y cientos y cientos de títulos simultáneamente, a tal punto que muchas veces en las librerías no alcanzan a abrirse todas las cajas con novedades y se devuelven porque llegan otras y no hay espacio. Y luego esos libros los pican. Con suerte los saldan. Entonces, los tirajes se han reducido. ¿Ah? No es, antiguamente, o sea,
uno puede encontrar tirajes para poblaciones de mucha cantidad de habitantes, como podría ser España o Francia, tirajes muy reducidos, ridículos, frente a la cantidad de población de posibles lectores. Pero ocurre porque hay una sobreoferta y nadie puede dar abasto a leer todo eso, o sea, ni humanamente es posible, ni para el bolsillo de nadie, o sea, ni siquiera a través accediendo a lo que queda archivado en bibliotecas. Y no creo ni siquiera que las bibliotecas tengan espacio para tanto. Ahora, ¿qué pasa con eso? Quiere decir que habemos muchas personas con la necesidad de hacer historietas, de hacer cómics, en todo el mundo. En Francia tienen el problema de que muchos de los colegas están viviendo bajo la línea de la pobreza, porque los aranceles que se pagan, digamos, por una página o una novela gráfica, no, no permiten, digamos, vivir la cantidad de tiempo que uno necesita para terminar el libro. Porque ya no hay revista. Antiguamente se sostenía mejor cuando habían revistas donde se iban publicando serialmente. Pero ahora, claro, la novela gráfica, tú trabajas ciento y tantas páginas, puedes llevarte 2 años, menos o más, en los cuales tienes que vivir con eso y claro, el adelanto que te puede dar un editor tampoco significa que los editores, no estoy diciendo que los editores se estén robando eso, no, no, los editores tampoco ganan mucho. De pronto hay intermediarios que ganan mucho más que autores y editores. En España está, así como hablaba de los problemas de Francia, en España están los problemas de que España se, se edita una cantidad impresionante de cómics, de tebeos, como dicen ellos, pero la mayoría son traducciones. O sea, España es una gran industria editorial traductora que traduce de Japón, Estados Unidos y Francia principalmente. Está el tema, bueno, en Francia tienen el problema del manga, que hoy en día se lee mucho más manga que van de cine. Eh, el, los colegas norteamericanos también tienen sus problemáticas. ¿Te fijas? Muchos viven más de los, ¿cómo se llama? Artist Alley, estos que hacen, haciendo commissions y cosas en las ferias. Eso les rinde más que lo que les pagan por publicar, porque también cuesta mucho, o sea, yo entiendo, por ejemplo, de pronto para un dibujante norteamericano que tiene que competir con dibujantes de toda Latinoamérica, Europa y Asia, que tienen un tremendo nivelazo y que de pronto se van a conformar con que les paguen menos que a él. Es complicadísimo. En el fondo somos víctimas de la globalización que trae todas estas cosas. Ahora, que se publique más de lo que se pueda leer y vender, eso no es un síntoma de que hay mucha gente que necesita contar a través de este formato que tanto nos gusta, de este formato tan pequeño, tan extraño, que necesita contar cosas. O sea, hay mucho por contar, pero a lo mejor eso se va a leer en el futuro. O sea, esas cajas que quedaron por ahí guardadas, que nunca se abrieron. Pero no, lo triste es que mucho de eso se pica y se recicla el papel, porque también el papel ahora, otra cosa más que se añadió con la pandemia, el papel está carísimo. Entonces, de pronto, claro, un editor tiene que recortar, le sube la imprenta, le sube el papel. Me acuerdo que durante la pandemia los editores estaban comprando papel y guardándolo, pagando bodegaje para acumular papel porque se iba a acabar. Ese tipo de fenómenos que son un poco distópicos. Entonces, claro, vuelvo a tu pregunta. Me cuesta, no quiero ser un diletante hablando, digamos, de, de lo que se publica. Solo podría decir, porque yo estoy en la interna como autor, ¿ah? Y por eso un poco he comentado eso. Pero sobre lo que se publica, solo podría decirte que veo que estos fenómenos de los que te acabo de comentar han producido que tengamos más opciones de lectura, o sea, la cantidad de cosas que podemos ver, o sea,
hoy en día el problema es cómo es buscarlo y encontrarlo, porque no están, te vas a la librería mainstream y no está todo. O sea, están las novelas gráficas de siempre, las que ganaron premio, Eisner o qué sé yo. Te vas a la librería de cómics, ñoña, y te encuentras superhéroes, anime, o sea, manga, perdón, y con suerte algunos van de cine, estos que, que, que se traducen en España. Entonces, el gran problema en España, los autores en España y autoras tienen que irse a trabajar a Francia, a Estados Unidos, porque no se puede vivir de el editor español le sale más barato comprar derechos, pagarle a un traductor y sacar una cosa que sabe que va a vender, que tiene un público ya probado, aunque sea una banda de cine o un manga, tiene un público probado y sabe que va a vender una cantidad. Entonces saca las cuentas y hace las cuentas. ¿Ya? Le alcanza, le calza la caja. Pero sacando un autor español, a menos que sea un consagrado, que generalmente ya está trabajando para un mercado francés o norteamericano, eh, claro, tiene que ser un autor eh, 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 no sé, un autor probadísimo, y ese autor probadísimo va a conseguir probablemente en otro mercado una mejor remuneración. Entonces, no me gusta usar esa palabra, se usa mucho ahora que es líquido. Yo diría que más que un estado líquido, un estado viscoso, ¿ah? Y un poco pantanoso, confuso, en el que se encuentra el medio nuestro. Un colega decía de que uno no tiene que intentar hacer lo que venda, sino que uno tiene que intentar vender lo que hace uno y buscar, aunque entonces a lo mejor no tienes que ir a Hollywood, no tienes que ir a la Comic Con, sino que tienes que ir a una feria de barrio, ¿ah? O a las bibliotecas, o a las librerías pequeñas, no las multitiendas, estas las grandes. Queriendo decir eso, o sea, algo de razón tiene, porque si pasa a veces el fenómeno, digamos, sobre todo a la gente muy joven, de que ven estos espejismos de triunfo también. Hay que tener cuidado también. Yo trato de ser muy honesto, digamos, siempre cuento, digamos, que me cuesta mucho llevar adelante los proyectos y todo porque no voy trabajando, digamos, a pesar de que trabajo para editoriales grandes, son proyectos, digamos, de largo aliento. Me demoro mucho en hacerlos todos, entonces no son tan rentables. ¿Ah? No son superventas tampoco, no son a lo más que yo aspiro a hacer un long seller, como Juan Buscamares, pero nunca un bestseller. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado la gente joven con los espejismos de triunfo, porque esto no se trata aquí de triunfar, no, no eso, o sea, no, no, no hay estrellas de rock en nuestra profesión. Y de hecho ya ni siquiera en el rock quedan muchas estrellas de rock. El rock ya es un género del siglo pasado, ¿no? Es una cosa que se toca es como tocar tango o jazz, ¿no? Hoy en día. ¿No? Por la Eh, nostalgia. Nostalgia, nostalgia. Entonces, a veces apelando a la nostalgia también puedes encontrar un mercado, puedes encontrar una opción de remuneración, ¿no? Pero es tan complicada nuestra realidad global hoy en día que hay que hacerlo de esta manera y aprovechar de pronto las tecnologías como para conectarnos, ¿ah? A pesar de que vamos a encontrar siempre palos en las ruedas, trabas como de burocráticas, de distancia, de qué sé yo, hasta que te roben el correo, cosas así, puede pasar cualquier cosa, pero es un poco una sobrevivencia y por eso la importancia de los eventos, de las ferias, en las cuales muchos colegas pueden ahí exponer su trabajo y venderlo. Y si realmente uno quiere encontrar cosas diferentes, las va a encontrar, pero va a tener que buscarlas muy bien.
Mira, es difícil, no, no suelo. Es que mira, la satisfacción en mi caso suele ser el proceso, vivir el proceso de, a ver, puede a lo mejor existir un momento como de mm, algarabía al momento cuando firmas un contrato, porque sabes que vas a poder pagar las cuentas durante un tiempo más. Pero eso es una algarabía momentánea, pero la satisfacción suele estar más en el proceso, cuando uno está planificando una historia y haciendo los bocetos y armando luego y ya tienes el libro casi armado. Ese tipo de cosas yo creo que son muy satisfactorias, porque si no fuera por eso, esto lo hemos conversado con muchos colegas, como comentas de tu entrevistado, si no fuera por eso, claro, si uno saca cuenta y todo, dice, no, me cambio, o sea, no, estoy aquí autoexplotándome, perdiendo dinero, no voy a tener jubilación, etcétera, etcétera. Tengo que cambiarme de rubro. Pero la satisfacción justamente de hacerlo es tan gratificante, ¿ah? Al momento de hacerlo que hace que uno vuelva a esta especie, no sé, necesita esa recompensa química, ¿no? Del proceso creativo. El proceso creativo, a mí personalmente me lleva a veces a estados, digamos, cuasi de trance, en la cual si mientras estoy escribiendo, dibujando, alguien me habla, salto así del asiento porque estoy como tan inmerso en mi trabajo. eh, yo creo que ahí también hay procesos químicos de recompensa química que después uno lo echa en falta. ¿Ah? Quiere volver a vivir eso. También hay una satisfacción en la interacción cuando la gente ha leído tus libros y te los comenta, ¿ah? Eh, te hace preguntas o incluso te dice cosas que uno como autor no las había pensado sobre el propio trabajo. Eso también es muy satisfactorio porque es como cuando tú como docente, lo sabes. ¿Ah? Yo alguna vez hice también docencia relacionado con figura humana, ese tipo de cosas. Uno cuando enseña aprende. ¿Ah? Algo saca. De hecho, incluso a veces durante el intercambio o el machacar ahí tratando de comunicar, que se logre, digamos, el objetivo de comunicar la idea con alumnos, alumnas, ocurre que en ese intento uno va reflexionando también sobre muchas cosas, y eso también es interesante. Lo comparo, ese fenómeno, con el fenómeno que tiene uno como autor cuando recibe, digamos, la respuesta del lector o de la lectora que te dice, eh, me pasó tal cosa con tu historia. Y a veces son cosas que uno no las pensó cuando las hacía. Y eso encuentro que es fantástico, porque además eh, es, hace que el proceso orgánico de comunicación con un lenguaje tan, entre comillas, voy a decir, limitado de audio, limitado de movimiento, ¿ah? Incluso limitado, ahora no tanto con los libros electrónicos, pero incluso limitado hasta físicamente como materialidad, hace que este medio en el que trabajamos eh, se, se potencie y tome una connotación como insospechada por nosotros mismos como autores o como lectores, que dice, realmente a veces hay ciertos cómics que tienen algo más que el resto, que se transmiten de manera intangible. Esa intangibilidad es maravillosa. Y esa intangibilidad que cuesta tanto luego
llevar a conceptualizarla en palabras también es muy satisfactorio. Lo primero, claro, entra por los ojos, el dibujo. Lo primero es el dibujo. ¿Ah? O sea, hay dibujos que cautivan a veces, y más de alguna vez uno se ha comprado y ha disfrutado un cómic que no tiene un gran guión, porque el dibujo, digamos, es muy estimulante, la estética y el goce estético. Entonces, podríamos, definámoslo así. Lo primero sería el goce estético, ¿ah? A través de dibujo y, por supuesto, el color. Eh, y luego también eh, tiene que haber mm, cierta como experiencia vital en lo que se narra. No sé si no sé si en los autores o en lo que se está narrando. No sé si sea necesario que los autores, un novelista, un dibujante, un guionista, tenga que tener una experiencia vital para que se refleje en dos aspectos. Uno, en que haya una honestidad intelectual y honestidad artística en lo que cuenta. ¿Ah? No sea una impostura por acomodaticia a un mercado, a una moda, etc. ¿Ah? Me explico, ¿no? Y aparte de esta honestidad, que haya, como te dije, estoy entrando en terreno intangible, que es simplemente ese rastro, por ejemplo, que yo creo que quien mayormente lo ha tenido, aunque era la historia de Héctor Oesterheld, y algo muy bien aprendió luego Hugo Pratt a transmitir ese rastro de humanidad. ¿Ah? Me refiero en el sentido de no que tengan que ser cómics humanistas, no, de humanidad en el sentido de que hay una huella humana en el trabajo, en la obra, ¿ah? En la historia que se cuenta, en los diálogos. Luego podemos pasar a cositas más puntillosas, así como por ejemplo, no sé, si quiero diálogos maravillosos, leo Corto Maltés. ¿Fija? Ahora, si quiero que la cabeza me explote, leo a Moebius. ¿Ah? Y a Moebius solo, sin Jodorowsky. ¿Ah? Porque es aún más alucinante que con Jodorowsky. Y ese tipo de cosas. Pero claro, por ahí voy buscando eso, que me conmueva. ¿Ah? Es una cosa que también me pasa con el audiovisual. Yo, así como te digo, leo muy pocos cómics, veo muy pocas series y pocas películas hoy en día, entonces prefiero volver a ver cosas que me gustan, que, porque encuentro que en ese sentido el cómic está mejor parado hoy en día que el cine. ¿Ah? Que en el cine te ves ya fórmulas, esquemas de repetición, corset, está todo encorsetado, está todo dirigido, está todo. Es casi como que estuviese hecho por una inteligencia artificial cuando no lo es, pero ya luego lo será. Y, y, y a tal punto que de pronto a veces he visto estos experimentos bizarros que hacen con inteligencia artificial que dicen, no sé, el Star Wars del siglo XIX o el tráiler de una película de Heidi, y son unas cosas tan aberrantes que digo, oye, ¿cómo es posible que el mercado haya hecho que el trabajo de guionista, bueno, por algo había huelga y todo y cosas, el trabajo de guionistas, de artistas tan talentosos se haya degradado, digamos, a fórmulas tan repetidas y probadas, que cuando surge un experimento bizarro hecho por un algoritmo de una inteligencia artificial, pareciera más original, rompedor, que un trabajo hecho por humanos. Eso a mí me llevó a una reflexión. No sé si fue a raíz de un falso tráiler de una película de Heidi, que era muy extraño. Hay que buscarlo, debe estar en YouTube, hecho por inteligencia artificial. Pero es porque
la industria requiere este tipo de historias que son de usar y tirar. Y yo por eso un poco no es que me revele, sino que en el poco tiempo que me queda, para poder, prefiero, a veces vuelvo atrás veo alguna novedad cuando eh, realmente me despierta un interés, o estos hype que llaman ahora, o sea, por ejemplo, yo estoy, no saben las ganas que tengo de ver la última película de Miyazaki, o sea, es una cosa así, porque sé que voy a ver algo irrepetible, pero lo repetible ya prefiero no verlo, o sea, por mucho que hable y todos me digan que tienes que ver esta serie, que es una mezcla de esto con esto, que ya vi los originales, ¿para qué? Prefiero volver a ver esos ingredientes que ver la mezcla, que se me va a olvidar luego. Lo otro no se me olvida, lo recuerdo. Entonces, hay una cierta crisis con la permanencia de las narraciones. ¿Ah? Hay mucha narración contemporánea que no tiene capacidad de permanencia. ¿Ah? Pasa a través de nosotros y por mucha atención que le pusimos, no la recordamos luego. No, no, es complicado. Y es porque estamos sobreexpuestos, simplemente. O sea, demasiado estímulo uno encima de otro. Mira, estoy pensando, no sé. Bueno, eh, ya lo he comentado, estoy pensando en algo más nuevo que sea, pero no, fíjate que mm, tal vez yo lo que le recomendaría, sobre todo a la gente joven, es que busquen, por ejemplo, los cómics independientes norteamericanos, sobre todo los de Daniel Clowes. ¿Ah? Eh, no sé, títulos que se me vienen. No he leído el último que se llama Mónica, que dice, sí, ese promete mucho, pero por ejemplo, no sé, David Bowring, a mí me gustó mucho, o Ghost World, el clásico, que tiene una película donde aparece Scarlett Johansson adolescente con Tora Birch, y creo que sale, no es Paul Giamatti, no es otro, Steve Buscemi, creo, si no me equivoco. No sé. Y siguiéndonos más atrás en Clowes, yo creo que lo mejor hasta ahora de lo que he leído es que es como un guante de seda, como un guante de hierro forjado en terciopelo. Sí, sí, sí. Era esa serie que tenía la época de Bola 8. Clowes, o si les gusta más a los que les guste, no sé, el terror o lo gótico, eso, Burns también. Charles Burns, ¿no? No, si Sí, no, sí, sí. Agujero Negro, todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí hay como para pasar de pronto de los superhéroes a eso. Y para pasar del manga, porque estoy pensando en los jóvenes, entonces como para pasar del manga, eh, no sé, no leí, es que mira, los mangas que leí últimamente son de Osamu Tezuka, entonces como irse y atrás, pero claro, no sé cómo leerá la gente joven a Osamu Tezuka. O sea, es feo porque es lo que hizo mi padre, pero por ejemplo, esto acá no se conoce mucho fuera de Chile, en Argentina y en Perú sí, es como muy de la zona, pero es fantástico, Mampato, porque es aventura en estado puro. Y son historias que tú puedes leer siendo niño, siendo joven, adolescente o siendo adulto o siendo viejo. Tienen esa cosa de la aventura clásica y a la vez y fantasía y viaje en el tiempo, historia y sería interesante que luego esto saliera de un poco de Chile, pero debe estar
en ebook. En libro electrónico está en la página de Planeta de Cómics, o si no, de planeta.cl, que CL es Chile, es como MX México, CL es Chile, porque CH es China. ¿Ah? Si te van a aparecer otros caracteres si te vas a CH. Eso lo recomendaría porque es como clásico nuestro y es lo que nos formó a nosotros, o sea, a mí muy de cerca, en mi propia casa, pero a la generación de mis colegas. Nos formó un poco ese personaje, ese Mampato. Era muy... Lo que más se conoce de Chile fuera es Condorito, pero yo nunca sentí, nunca me estremeció, me emocionó Condorito, ¿ah? La verdad, o sea, a veces hay gente que se ofende acá por el tema chauvinista acá con Condorito, que además eh, en Perú dicen que es peruano, en Argentina dicen que es argentino y así, entonces, porque no es de ninguna parte, porque Condorito tiene un problema que es que, eh, de hecho, tiene una cosa como de Chespirito, pero proto-Chespirito. Me voy a explicar. En el sentido de que te muestra una especie de mundo rural o suburbano, un mundo un poco de pobreza, eh, pero con un glamour, un extraño glamour de indiferencia frente a las posibles soluciones de esa pobreza, y un conformismo de decir casi como que es la voluntad de Dios lo que nos tocó vivir y esto no lo podemos cambiar y tenemos que ser felices en nuestra infelicidad, ¿no? En nuestra cotidiana infelicidad. Entonces, Condorito tiene eso que también tenía el Chavo del Ocho, de una extraña manera de ver la pobreza, de ver el abandono, ¿ah? Las injusticias sociales, y los conflictos sociales, de esta forma. ¿Ah? Es extraño ese fenómeno que es muy latinoamericano, ¿ah? Porque ya ves que se repite en ambos hemisferios. ¿Ah? Y luego va triunfando, o sea, son personajes y materiales muy exportables, porque son idealizaciones de nuestras realidades latinoamericanas. Eso es interesante desde ese sentido. Por eso lo enlazo a propósito que tengo acá al homenaje del amigo. Eh, pero sí, tiene eso. No es que esté recomendando Condorito, ¿no? Ni el Chavo del Ocho, no, no, estaba recomendando Mampato, pero hacía la comparación de que como Mampato le ha sido difícil salir de Chile, precisamente porque, a pesar de que tiene una cosa, te diría que es como una mezcla entre, para que si no lo han leído nunca, entre Mafalda y Tintín. No sé si se puede mezclar a Mafalda y Tintín, pero si lo mezcla, es para poder, no es que sea eso, a modo de orientación. Eso sería una recomendación interesante, porque me interesaría también, el día de mañana saber cómo perciben en los países hermanos a este personaje tan entrañable para el cómic chileno, ¿ah? Para nuestra historieta. Lo dejaría allí como recomendación. No me queda nada en el tintero. Y cuando, bueno, ya igual seguiremos en contacto. Y si salen más cosas, todo ya, ya nos comunicaremos. ¿Ah? Yo por mí, como te digo, ha sido una charla estupenda, lo he pasado muy bien, siempre un placer conversar, y bueno, y contar lo que hace uno. ¿Ah? Así que agradecido, digamos, por tu tiempo y tu interés. ¿Ah? Y bueno, y agradecido a quienes nos vean también por lo mismo.